Muy buenos días a todos, queridos amigos, y saludamos a nuestros 84.000 suscriptores aquí en Historia con Patricio Lons. Hoy decidimos hacer un programa que me vienen pidiendo desde ayer a la tarde, rápido. Tenés que hacer un programa. Ha muerto un presidente en la Argentina y no lo podés dejar pasar. Murió Carlos Menem, un presidente excéntrico, un presidente elogiado por muchos y detestado por una gran mayoría, que llega al poder por parte del Partido Justicialista. El peronismo es una figura política, un pensamiento político que genera amores y odios. Ahora, hay una enorme diferencia entre su fundador, Juan Domingo Perón, que fue un hombre que encendió pasiones políticas a favor y en contra, que planteó un proyecto de desarrollo nacional con el cual estuvieron de acuerdo muchos patriotas y también estuvieron en desacuerdo otros patriotas. Eso es lo curioso y lo contradictorio. Es decir, parece ser que Perón no pudo escapar a ese sino destructivo que tienen en la génesis todos nuestros países de Hispanoamérica. Es decir, a partir de la secesión, en que de ser un solo gran país, como éramos todas las naciones de América, desde California, Texas, Nevada, hasta la Patagonia, y nos convertimos en 20 países, bueno, el resultado ha sido que ha sido casi imposible crear movimientos nacionales. Sin embargo, en estos 200 años, multiplicado por 20 países distintos, en estos 4.000 años de gobierno americano, hubo muchos intentos de gobernantes que intentaron buscar y abrevar en esa tradición hispánica, en esa tradición católica, en esa civilización grecolatina, grecorromana que nos trajo España. Por supuesto que el proyecto de Perón tuvo aciertos y tuvo errores y tuvo muchos enemigos, ¿no es cierto? Todos sabemos, y acá pongo una imagen de Mark Kent, el embajador inglés en la Argentina, que Inglaterra fue su eterna enemiga. Logró tener acuerdos con Estados Unidos después de algún rollo, que se convirtió en una industria pujante, en planes de vivienda, en un proyecto de país que empezaba a incluir a todos los argentinos, pero no pudo escapar a los enfrentamientos sociales que también esto produjo. Bueno, para hablar de la figura emblemática de Carlos Saúl Menem, que acaba de fallecer, que fue presidente entre 1989 y 1999, lo invité a Miguel Márquez, que es un dirigente político del movimiento patriótico revolucionario. ¿Es así el nombre, Miguel? Tercera posición. Movimiento, Movimiento Revolucionario, tercera posición. Buen día, Patricio, y a todos tus oyentes. Gracias por Miguel, la invitación. no, gracias a vos por haber asistido así tan rápidamente, pues yo dije, alguien tiene que poder hablar de este hombre que a mí en lo personal sus 10 años fueron catastróficos. Yo en aquel momento había iniciado una pequeña empresa de publicidad y claro, cuando él ajustó de tal manera la economía, cuando dijo el dólar va a quedar fijo, y todos los pequeños comerciantes, todos los pequeños industriales que eran mis clientes empezaron a fundirse año a año perdían mercado interno y por supuesto el mercado externo se volatilizó y empezaron a venir productos extranjeros, productos que se podrían fabricar acá y que terminaban viniendo de China, de Taiwán, de Oriente por 2 pesos con 50. Entonces la industria argentina se murió. Ahora, hoy nos quejamos del legado de esta gente, de Néstor y Cristina Kirchner. Y hoy nos horrorizamos que el peronismo ha llegado a tener un presidente infanticida como Alberto Fernández. ¿Cómo fue que pasamos de un presidente, que acá lo vemos con el doctor Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud que tuvo la Argentina, a un presidente como Carlos Saúl Menem, que acordó con Inglaterra prácticamente la entrega de nuestro proyecto nacional? Es decir, Carlos Menem tiene algunos aspectos nacionalistas, trae los restos de Juan Manuel de Rosas, se opone al aborto, pero siempre me da la impresión de que fue como acomodarse. Bueno, contento el nacionalismo por acá, contento la iglesia por allá, pero luego desmanteló a la industria nacional argentina. ¿Cuál es tu resumen, tu análisis sobre la presidencia de Carlos Saúl Menem? Bueno, previamente habría que hacer una introducción, ¿no? ¿Cómo llega Menem el 8 de julio de 1989 a ser presidente?
Y lo que tenemos que entender, que Perón nos decía alrededor del 72, creo que la fecha no recuerdo muy bien, que si llegara a haber un golpe de Estado nuevamente en Argentina, sería irremediable la derrota del pueblo argentino. Digo, al año y medio hay un golpe militar encabezado por Videla el 24 de marzo de 1976. Es una tarea en conjunto de la izquierda internacional y del liberalismo interno que boicotean el último gobierno de Perón, que hacían 160 atentados, entre 180 atentados por día, estando Perón vivo, y después el gobierno de Isabel termina inevitablemente en el golpe del 76. Desde el 24 de marzo de 1976 hasta el día de hoy, digo, las políticas económicas tienen una columna vertebral que es las leyes que puso Martínez de Oz. Que debemos recordar que Martínez de Oz es el primer, cuando vienen las invasiones inglesas, que están 3 meses acá en Argentina, se forma la Cámara Argentina Británica de Amigos del Río de la Plata. Y el primer presidente de esa Cámara se llama Martínez de Oz. Vamos a acomodar a la gente los tiempos, porque el grueso de nuestro público parte es argentino y parte es español. Yo recuerdo aquella frase de Perón que él dice, si viene un golpe de Estado, va a haber una dictadura y luego va a volver la democracia, pero esa democracia va a ser totalmente al servicio de los intereses extranjeros. En 1976 se da el golpe dirigido por el teniente general Jorge Rafael Videla. Su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, 1976, desciende de otro José Martínez de Oz que en 1806, o sea, 170 años antes, fue colaborador de los invasores ingleses que ocuparon Buenos Aires durante un mes y medio. Entonces, y le juró lealtad a la corona británica, ¿no es cierto? Entonces, son súbditos reales. Exactamente. Luego, ahora vos sabés que es curioso, vos sabés que José Martínez de Oz, estando una vez en Inglaterra, hubo un funcionario inglés que le habló de devolverle las Islas Malvinas, y él vino acá con la noticia, nos quieren devolver las Islas Malvinas, y acá la Cancillería, porque hay un poder oculto acá y también en Inglaterra, entonces había funcionarios ingleses que decían, no, ¿para qué las queremos? Pero había otros que evidentemente estaban más profundos que dijeron, no. Ya ellos veían la Antártida, veían la Patagonia y veían el nuevo orden mundial que estamos viendo ahora, o sea, veían a 50 años para adelante, ¿no es cierto? Entonces, aquel gobierno de José Martínez de Oz fue un gobierno que subió la tasa de interés al 170%, bajó el valor del dólar, entonces para un industrial producir con una tasa de interés al 170%, sobre todo le digo a nuestros amigos europeos, es imposible. Y además, el dólar es tan barato que cualquier producto extranjero era mucho más barato para el consumidor, y eso provocó un desmantelamiento de buena parte de la industria. Ahora, como dice Miguel, cuando asume Carlos Saúl Menem, continúan con Alfonsín y con Menem, continúa la misma política. Claro. Miguel. Hay una continuidad histórica del proceso militar. Digo, en Argentina es periódico y la entrega no es que se dejó un gobierno así, un gobierno no. Cada uno hace la parte que puede en mayor o menor medida. Alfonsín tuvo un montón de limitaciones porque había una CGT fuerte, con una capacidad combativa que venía de los 70, de los 80, que pudo enfrentar toda la política de privatización que vino con Grispun. Digo, todo esto viene atado de la mano de Martínez de Oz. Las leyes económicas que Martínez de Oz puso con los Chicago Boys, cabal inclusivo, son alrededor de 170 leyes económicas, aparato financiero, que entra todo lo que es la burocracia de los bancos. Avanzamos automáticamente hacia una dependencia económica de políticas internacionales, muy ajena a nuestros intereses. Cuando todo el descalabro económico que hizo el gobierno militar, de llevar una deuda de 4.700 millones de dólares a casi 50.000, después cuando asume Alfonsín, implementa en vez de reactivar el aparato industrial que había destruido Martínez de Oz, ¿qué hace Alfonsín? Nos mete en el proceso de la caja PAN, que hoy se sigue dando la caja PAN, con diferente nombre, pero la caja PAN se sigue dando. Martínez de Oz y todos sus hijos putativos siguieron funcionando a través del gobierno de Alfonsín, de la progresía, del fenómeno que se da el progresismo en Europa,
Y acá en Argentina el progresismo pega tanto dentro de la mano de la izquierda de Alfonsín como dentro del peronismo. Y nace en 1985 una corriente ideológica encabezada por Cafiero, por Grosso, por De la Sota, por Manzano y el mismo Menem. Lanzan la renovación dentro del peronismo, que es un espacio progresista donde se lleva puesto a todo lo que era el peronismo ortodoxo, que venía levantando ciertas banderas todavía del peronismo doctrinario, de ese peronismo del 45, de la Argentina industrial, de un proyecto nacional. Bueno, en esa interna, el peronismo ortodoxo lamentablemente tenía hombres que no pudieron hacer frente a la nueva realidad. Y bueno, y perdieron, aparte del aparato fuerte que tenía de apoyatura, de todo lo que era la coordinadora radical, que apoyó muy fuertemente la renovación del peronismo. Y acá tenemos dos responsables máximos, el número uno, que es Cafiero, y el número dos, que es Menem, este personaje. Y ahí toda la prensa empieza a dar un manejo y termina en una interna desde el progresismo, dos alas, una el cafierismo y la otra Menem. Pero los dos vienen de la misma corriente filosófica progresista. Bueno, con esto termina en el 89 el triunfo, un país que estaba incinerado, en llama, una hiperinflación terrible. Menem asume el 8 de julio de 1989 la presidencia de Argentina y empieza a tomar una serie de medidas económicas, de la mano de Bungibor, de la mano de toda esa extraña relación de Bungibor con los montoneros. Hay una foto de un plenario de montoneros apoyando la candidatura de Menem presidente. Alrededor de Acá la 5.000 estamos poniendo en cuadros, pantalla. alrededor de 5.000 cuadros de montoneros son parte del gobierno de Menem. Hay una intrínseca relación entre los grupos de izquierda dentro del peronismo, donde entran muy fuerte, y después también él le da a muchos de los dirigentes, le da la libertad. Bueno, cuando empieza Menem a tomar todas sus primeras medidas, lo que he visto, que él ha sido muy puntilloso en las medidas. Todo lo que no pudo hacer Alfonsín, el desguace del Estado, él hace la ley 23.696 el 17 de agosto, día de San Martín. Y así vos vas viendo todas las fechas, y bueno, ¿quién lo hace? Cavallo. Cavallo es un hijo putativo de la escuela de los Chicago Boys y un hijo predilecto de Martínez de Oz. Él en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores. Y empieza toda esta serie de negociaciones con la corona británica, donde terminamos en un pacto infame, que es nuestro Versalles, que es el tratado, que es la declaración de Madrid, porque no es un tratado. Porque si fuera un tratado tendría que haber sido tratado por el Congreso. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron un artilugio legal, el 16 de febrero de 1990, y pusieron declaración. Bueno, toda esta política de acercamiento con la corona británica hecha por uno de los hijos Martínez de Oz, que es Cavallo. Lamentablemente, la declaración de Madrid terminó de destruir la última esperanza de que Argentina se pudiera levantar. Nos somete al desguace del Estado, a la entrega del patrimonio de la economía de hidrocarburos, de pesca, entre los paralelos 45 sur al 60 sur, queda todo en manos de ellos, el artículo 72. Y lo que tenemos que ver, que esta declaración se firma el 17 de octubre de 1989. Siempre ellos buscan fechas, ¿viste?, que son simbólicas, que significa el sometimiento de la Argentina. Para el peronismo el 7 de octubre significa la lealtad. Es una fecha muy cara a nosotros porque ese día, cuando el general Perón estuvo preso, por las fuerzas que empezaban a nacer ese gorilismo, cuando le hacen una poblada al presidente de esa época, no me acuerdo el apellido ahora, encabezada por la Iglesia Católica. Perón el 7 de octubre es liberado y ese día asesina a Darwin Pasaponte, un joven de 16 años que pertenecía a un grupo de nacionalistas que apoyaban al general Perón desde cuando era vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo de Previsión, que se hace conocido, y nace el movimiento justicialista. Estos muchachos
en la fecha nunca se equivocan, ¿eh? Nunca se equivocan. Bueno, es Bueno, curioso que en el 2018, cuando intentaron meter la ley de aborto, se aprobó en diputados, que luego se rechazó en el Senado, el 14 de junio de 2018, el aniversario de la caída de Puerto Argentino en la batalla de Malvinas de 1982. Y ahora, en el 2020, lograron aprobarla, querían hacerla aprobar el Día de los Santos Inocentes. Lo único que hemos logrado con oraciones es que no se apruebe ese día, pero ese día se está discutiendo y lo querían aprobar el mismo día de los Santos Inocentes. Es decir, evidentemente acá hay poderes siniestros que demuestran que ya en realidad la democracia no representa a nadie. Acá son todos lobbies de poder, ¿no es cierto? Pero vos sabés que quiero recordar un detalle. Para hacer una diferencia entre este hombre que se decía peronista y la viuda del general Perón, que todavía está viva, acaba de cumplir 90 años, ¿no es 90 cierto? años. Sí, sí, Que sí. Bueno, nosotros dice sabemos así, bueno, que acá está el emblema de tu Movimiento Revolucionario, tercera posición. Van a ver a la derecha una bandera que tiene los colores de la bandera argentina de la Confederación, eh, el emblema de rosas a la izquierda, ¿no? La estrella federal, el escudo peronista al medio y las Islas Malvinas a la derecha. Así que yo creo que todo argentino patriota que esté buscando alguna acción política, creo que bien puede tomar contacto con el Movimiento Revolucionario de Tercera Posición. Yo aclaro que no milito en ningún movimiento, pero a todos los que tienen un discurso patriótico les trato de darles divulgación y además hasta me gustaría que algún día se juntaran, ¿no? Pero acá dice María Estela Martínez Casas, viuda de Perón. 7 de junio de 1990, recordemos ya hacía 16 años que era viuda. Dice, hay quienes afirman que aplican la política del general Perón, pero lo único que hacen es tergiversar y desfigurar esa política. Hoy hay hambre en la Argentina y estamos asistiendo a formas de explotación que creíamos terminadas en 1945. Entonces, fíjense cómo ella ya se desmarca absolutamente de lo que se hacían llamar peronistas en el gobierno de Carlos Menem, y por supuesto, mucho más opuesta estuvo luego al desastre que hizo el progresismo de Kirchner, Néstor y Cristina. Por eso incluso Cristina Kirchner la mandó a perseguir políticamente, ¿no es cierto? Y acá hay otra cosa, hay otro personaje que los argentinos lo conocemos, que fue el teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin. Dice, nosotros sabemos... A ver, ¿querés leerlo vos? los argentinos sabemos que durante su gobierno, que duró 10 años y fue denominado con justicia la década perversa, usted concretó de forma contundente 4 objetivos: la entrega de la nación argentina a la casta angloamericana, el empobrecimiento de sus habitantes, la instalación de todo tipo de mafias que existen en el planeta y finalmente el aumento significativo de su riqueza personal. Todo esto está a la vista. Esto lo dijo cuando estaba preso en Campo de Mayo el 25 de agosto del 2001. Bueno, y ahora quiero que, sobre todo, el público que no es argentino compare lo siguiente. Acá van a ver, este es un plan de viviendas iniciado por el presidente Juan Domingo Perón. Acá un plan industrial, fabricar automóviles. Estos eran, me parece que eran los primeros Peugeot que se empezaron a fabricar en Argentina. Y vean este proyecto de construcción, con todos los errores que ustedes le puedan achacar a Perón, pero acá había un proyecto concreto. Fíjense la antípoda durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Miguel, explícanos qué significa esta foto donde vemos municiones tiradas en la calle. Bueno, eso es una canallada, la voladura de Río Tercero. Esto fue el 3 de noviembre de 1995. A ese pueblo le costó 7 muertos y más de 300 heridos. Y para nosotros como argentinos es un dolor muy fuerte. La verdad, yo como malvinero, nosotros en la guerra de Malvinas tuvimos el apoyo de muchos hermanos latinoamericanos, ¿no? De esa patria grande que hoy está desmembrada, como vos decías al principio de la presentación de tu canal. Nosotros le vendimos armas nosotros éramos, el agravante que éramos
garante de paz. Nosotros le vendimos armas a Ecuador en la guerra Perú-Ecuador. Sí, la guerra Nosotros, del Cóndor, mira, claro, disculpame, hubo dos guerras entre Perú y Ecuador, y como me decían peruanos y ecuatorianos, eso es culpa de Bolívar, que dejó una frontera mal hecha, y culpa de unas dirigencias políticas que en vez de reagrupar y crear dos estados, un solo estado, crearon dos, y además, en vez de buscar cada punto de conflicto territorial como un punto de desarrollo, nos agarramos a balazos con un costo en vidas y en dinero y en enfrentamientos históricos que cuesta mucho remontar, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Bueno, el agravante es que Perú, en la guerra de Malvinas, nos ayudó hasta con aviones, los mandó los aviones y con pilotos que querían pelear. Así Y es. nosotros le pagamos enviándole armas para que se pelearan entre dos pueblos hermanos. Bueno, eso es Menem. Y cuando la justicia empezó a investigar el asunto de la venta de armas, ¿qué hizo Menem? Voló un pueblo. Es una locura. Digo, y tendría que estar preso. Las causas están firmes en primera instancia, segunda instancia, y no estuvo preso y murió libre, porque ahí tuvo una clase, una casta política mafiosa que lo encubrió en el Senado y nunca tuvo 5 meses preso en una quinta. Sí, sí, Digo sí. el daño que le ha hecho este personaje al país. Digo, y a mí lo que más me molesta, lo que más me duele, es que muchos pseudo peronistas o peronistas que se dicen, o peronistas ortodoxos, en el día de ayer, viste, en canales que hablan del peronismo, o en sus medios de difusión a través de las redes, están de luto por este personaje tan siniestro. Un hombre que laburó durante toda su vida para la corona. Digo, siempre fue sirviente, es un sinarca. La compañera Isabel Perón, en el 89, mandó a votar en contra de él. Viste, la rama femenina de Isabel Conducción, que mi mamá militaba ahí, ellas mandaban a votar en contra de Menem. Porque Menem, debemos recordar que cuando fue el canal de Beagle, el Tratado de Paz, él no militó a favor de que el canal de Beagle sea argentino. Él, junto con Alfonsín, votó en contra. Él quería la paz, fue garante de eso. Digo, su conducta de ser siempre una entrevista no es de ahora. Y si estudiamos los 70, cuando el gobierno de Perón era bombardeado, en su provincia nunca hubo un atentado. Es más, el hospital de campaña de la compañía de Montonero estaba en su provincia. Este personaje le ha hecho mucho daño a la Argentina. Lo que pasa es que la falta de formación, la inescrupulosidad de muchos dirigentes, la, hay todo un andamiaje que hubo, que nos decía el tigre de los llanos porque se había dejado las patillas. Pero este tipo de tigre de los llanos no tenía nada, es el Urquiza nuestro, es el Urquiza del Así es. siglo XX. Te pido, escúchame, Miguel, me piden que hables más fuerte. Ah, bueno, bueno. Tratar de subir todo el volumen que puedas, si podés, de tu computadora o de hablar más fuerte. Yo a mí lo conozco hace varios años y es una persona de muchas convicciones, pero muy calmo para decir sus convicciones, lo cual significa que es una persona mucho más convencida. Vieron, los que gritan, a veces no son tan convencidos. Miguel, sí. Hay otro proyecto que quiero que vean los argentinos para que se entienda cómo este hombre desmanteló, y no hay peor cuña que la del mismo palo, desmanteló este proyecto. Contanos a todos, sobre todo argentinos y españoles, ¿qué es este misil? Bueno, otra fecha emblemática, el misil Cóndor. La Argentina tenía un proyecto de tecnología aeroespacial. El misil Cóndor tenía una... ¿Se escucha mejor ahí? Porque ahí Muchísimo mejor. puse... Muchísimo espectacular. La Argentina trató de tener un propio proyecto aeroespacial. ¿Y qué hizo Menem? El 20 de julio, otra fecha emblemática, desarmó toda la tecnología aeroespacial argentina. Y se la dio a los ingleses por el supuesto, porque Estados Unidos se queja de que el misil Cóndor iba a ser vendido a Irak y que había tenido cierta investigación en conjunto con Irak. Bueno, esto solamente demuestra un botón de lo que es Menem. Digo, el Tratado de Madrid tiene 3 puntos esenciales. Es el desarme del ejército argentino y de toda su tecnología. La entrega de todo el crecimiento económico.
Digo, la Argentina entró a hacer una... Y hay más, hay una parte, cuando uno lee el Tratado de Madrid, la Declaración de Madrid, perdón, hay una parte que es terrible. Nosotros pasamos a ser parte del Commonwealth políticamente. Y bueno, ¿y todo esto qué significa? La sumisión de Argentina. Por eso, miren qué hace, le entrega todos los planes, todo el proyecto Cóndor al ejército norteamericano. Y bueno, y es un proceso mal de desmembramiento. Acordémonos también que desarmó toda la Marina Argentina. Acá, bueno, esa foto que mostrás, que está con Bush padre, esto es el 5 de diciembre de 1990. 2 días antes se había levantado, creo que uno de los últimos, el último patriota. Movimiento militar, el último intento de militares nacionalistas para parar la entrega, ¿no? Acá nos dice Eduardo, recordemos la declaración de las relaciones carnales con Estados Unidos con total desparpajo e impunidad. Bueno, acá en este discurso, Menem le entrega la democracia, le regala como regalo la democratización de la Argentina y del ejército argentino. Digo, esas palabras son muy emblemáticas. Digo, desde 1990 nunca más tuvimos capacidad de tener un hombre de las Fuerzas Armadas que diga por lo menos algo, ¿no? Y el último fue Zeneldín y pagó caro eso con su prisión. Y muchos hombres, más de 15.000 hombres que fueron echados del ejército con errores, con virtudes, pero 15.000 hombres que se alzaron en esos 3 alzamientos que nunca fueron contra el Estado, ¿no? Sino que eran protestas de lesguaje del ejército, la desmovilización del ejército nacional, digo, la causa de Malvinas. La destrucción de la educación, la economía, las Fuerzas Armadas y la familia. Es decir, ya se veía venir todo. Este hombre, sobre todo para los que no son argentinos y no lo conocen, Mohamed Ali Zeneldín dijo por el año 90, vamos a terminar entrando al nuevo orden mundial arrodillados y con una pistola en la nuca. Y se ha cumplido. ¿No es cierto, sí, Miguel? Sí, inevitable. Mira, el otro día estaba hablando con un oficial joven recién recibido del Campo de Mayo y me contó un hecho, la verdad, lamentable. Más allá del desguace, que no tienen armas, que la instrucción no tiene ni para comer al mediodía, se van de la escuela, bueno, los pertrechos. Y me contó que el año pasado un cadete de 4º año del Liceo Militar Argentino vino un general y lo hizo bailar. El bailar en la jerga es hacerlo bailar, hacer gimnasia y ponerlo, lo castigó. La madre se enteró del cadete, fue, habló con el director de la escuela, ¿y qué hicieron? Al general lo pasaron a retiro. Y digo, ¿sí? No. Bueno, entonces, digo, el grado de sometimiento que tienen nuestras Fuerzas Armadas es brutal. Ni hablar de las políticas de género, que ahora están poniendo oficiales transgénero, están exacerbando toda esa política de la Open Society, una subsidiaria de la corona británica. Digo, la Argentina va abiertamente hacia un témpano donde la clase política baila arriba de la popa del Titanic. Digo, tenemos el 50% de la población bajo la línea de pobreza, el aparato industrial argentino no existe, lo están destruyendo nuevamente. Digo, los autos se hacen en Taiwán, México, acá solamente se arman. Digo, Así es. Yo cuando era pibe, cerca de mi casa estaba la fábrica de tractores Deus, y me acuerdo que todos los vecinos del barrio, uno le hacía el espejito, el otro le hacía la marca, uno le hacía una chapita de algo, uno le hacía las bujías, los cables. Sí, había toda una industria de autopartistas que se murió, ¿no es cierto? Ahora creo que ha cerrado Ford, me parece, ¿no? En estos días. No sé si cerró Ford. Mirá, yo hablando una vez con un compañero de Mata me decía, en la Argentina, en los 70, el 70% del auto era hecho en Argentina. De cualquier autopartista, Peugeot, de la que hablemos, cualquier multinacional. Hoy, en la actualidad, más del 70% del auto es hecho en el extranjero. Digo, claro. Esa mano de obra... Acá me dicen que este auto se llamaba Graciela y era un auto originalmente de la República Democrática Alemana, o sea, la Alemania comunista, un satélite. Pero bueno, en eso el presidente Juan Domingo Perón era muy pragmático, hizo acuerdos con Estados Unidos, hizo acuerdos con Inglaterra incluso en algún momento para traer las turbinas Rolls-Royce que nos permitió desarrollar el caza supersónico Pulqui 2, en fin, y también hizo acuerdos con el bloque comunista. Acá hay una foto que quiero que vos me cuentes un poco.
Ahí aparece el teniente coronel Larrabure, que era un militar científico en el área de la química y de la química para los motores propulsores de la misilística argentina. Este hombre muere con secretos militares y fue asesinado, secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una organización terrorista subversiva, pero siempre se tuvo la sospecha, porque este no era un militar que tenía, digamos, a cargo una guarnición, no tenía mando de tropa, lo que tenía, estaba a cargo de un proyecto científico y fue secuestrado, y siempre se sospechó que estos servicios de inteligencia que vemos a la derecha en la imagen tuvieron algo que ver con su secuestro, tortura y muerte. ¿Qué nos puede decir del Cóndor 2 y de la Rabure? No, lo del Cóndor 2, hace un ratito más o menos lo expliqué, traté, bueno, es parte del desarme y el desguace de toda capacidad que pueda tener el Ejército Nacional en la Argentina para defenderse de nuestro enemigo histórico, el hostis, que es Gran Bretaña. Gran Bretaña siempre va a utilizar estos servicios de inteligencia a través de una izquierda boba útil que fue durante los 70. Aparte, también debemos agregar a Montoneros. Hay un montón de informes donde estas organizaciones fueron entrenadas por servicios de inteligencia del MI5, de la CIA. Siempre respondieron a intereses antiargentinos. Y cuando ven un patriota que realmente quiere hacer una Argentina potencia, estos muchachos se llevan puesto a través de una quinta columna, inventan algo. Entonces es difícil saber por qué Larrabure, una persona que no era un militar que luchaba de frente contra la izquierda, termina asesinado por la izquierda, cuando había otros muchachos en los campos operativos que no fueron asesinados. Es parte de ese enjambre de contrainteligencia que estamos acostumbrados. Así que... Sí. Recordemos también que el Cóndor, además de ser un elemento de aplicación militar, lo interesante de este misil es que iba a permitir colocar satélites de baja altura. Esto le abría a la Argentina un mercado muy interesante, porque hay muchos países que no requieren el satélite grande, ¿no? Como el ANIC que hacían los canadienses, que era para grandes gobiernos, sino que permite muchísimos satélites de baja altura para, por ejemplo, mejorar la producción agrícola, mejorar las comunicaciones interregionales. Es decir, tenía muchísimas aplicaciones para países que a veces no son tan ricos para comprar un gran satélite, sino que, digamos, contratan servicios satélites extranjeros, pero sí necesitan tener determinado tipo de satélites. Ahora, ¿eso qué hubiera permitido? Generar una industria con altísimo valor agregado, porque una cosa es dedicarme a recoger pelotitas de tenis en una cancha de fútbol y otra cosa que me paguen por ser mecánico o ingeniero o especialista en mantenimiento de un misil que lanza satélites o de la fabricación de un satélite. Si hubiese abierto para la Argentina un mercado enorme de carreras de ingeniería, y no como pasa en Argentina, que todos estudian psicología y sociología para hacer la revolución que nunca va a llegar. En cambio, la verdadera revolución está en esto, en un desarrollo de una industria con alto valor agregado, ¿no es cierto? Bueno, eso se paró y se paró con el asesinato de este hombre. Además que obviamente nos hubiera dado un elemento de disuasión ante los ataques ingleses. Hoy vemos que un submarino norteamericano pasea por las costas argentinas con el apoyo de las Fuerzas Armadas inglesas desde Malvinas, ¿no es cierto? El misil Cóndor, vos sabés que todo lo que, bueno, la industria aeroespacial, también el misil Cóndor tenía, se le podía poner una cabeza de baja intensidad nuclear. También todo lo que es el dispositivo de la guarnición que tiene hoy la OTAN, que tiene Gran Bretaña en Malvinas, eso tiene un costo. Y ese costo militar también tiene un costo de seguro y de reaseguro. Si nosotros hubiéramos tenido hoy 2 o 3 submarinos operativos, encarece los costos de operación de la flota. Y si vos tenés un misil de largo alcance, de mediano alcance como era el Cóndor, encarecería aún más los costos de defensa de la guarnición de Malvinas para los británicos. Nosotros fuimos también
¿viste? Abaratando los costos de toda la mantención de esos 10.000 hombres, que la base más grande que tiene Inglaterra fuera de su país y antes la OTAN. Y que ahora también debemos tener en claro que en la isla Thule del sur están construyendo una segunda base los ingleses, que es una base de submarinos. Digo, hay un punto muy estratégico ahí, lo que es en entrada el corredor a todas las islas del sur y a la Antártida. Paso estratégico, el canal de Beagle, que había dicho anteriormente que Menem se lo entregó junto a Alfonsín. Digo, hay toda una política de estrategia de los ingleses que también debemos sumar la secesión de la Patagonia a través de todos los movimientos indigenistas que están pululando con sede en Bristol, tanto del lado chileno como del lado argentino. Digo, promovido Sí. por funcionarios que vienen de esta izquierda tonta, de esta izquierda boba, de Montoneros, Serpianos, que son funcionarios de este gobierno, del anterior, y también de Alfonsín. Digo, hay todo Y un que hay incluso sentido. más. Los movimientos terroristas festejaron el golpe de Estado contra María Estela Martínez de Perón. No, pero Festejaban. si Videla, él dice que tiene el apoyo del Partido Comunista. Y hay una declaración del Partido Comunista Argentino donde dice que es el general de la democracia. Digo, Así esa es la es. izquierda argentina. Digo, acá el Eh, Partido Comunista. el Partido Comunista fue absolutamente funcional a los intereses británicos, como en realidad hasta la Segunda Guerra Mundial veíamos cómo se aliaban entre sectores aparentemente opuestos. Pero quiero que, Miguel, me recuerdes esto. Cuando sube Menem, hay un proyecto, creo que se llamaba, si no mal no recuerdo, Paz Estensoro, que era un especialista en temas de petróleo, que le dice a Carlos Menem, mire que podemos convertir yacimientos petrolíferos fiscales, nuestra empresa petrolera, en una multinacional. Entonces tenía un proyecto para hacer una alianza o fusión con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, con Petrobras de Brasil, con PDVSA de Venezuela, incluso se compraba una petrolera en Texas, lo cual iba a convertir a YPF en una gran multinacional. Bueno, el avión en que volvía Paz Estensoro desde Bolivia, después de acordar con los bolivianos, para ir, digamos, uniendo nuestras empresas y generar otro lobby de negociación, ¿viste? Mayor escala en todo sentido, el avión es derribado, se cae, se estrella y este hombre muere. ¿Y qué pasa con YPF? Bueno, YPF es parte de un plan que es el desguace del Estado Nacional Argentino, destruir toda capacidad de reconstrucción de sí misma. Lo que no pudo ser Alfonsín porque Gualdini, movilizado en las calles, le hizo 13 paros, paró toda la ley de destrucción del Estado, que después Menem, con Dromi, con Cavallo, firma el 17 de octubre, otra fecha, de 1989, el comienzo de todo el desguace del Estado argentino. Esta ley se sanciona, creo que es la ley 23.696. Bueno, cuando se empieza a destruir el Estado argentino a partir del 91, la privatización de todo el sector de comunicaciones, se le entrega a las todas siempre empresas de origen inglesa, todas las privatizaciones quedan en empresas de origen inglesa, a través de testaferro de empresas canadienses, españolas, pero siempre todo el paquete accionario. Y la central siempre es en Londres. Ninguna empresa de otro origen, de otro país, se pudo adquirir una empresa en Argentina si no fueran de origen británica. Digo, en todo este correlato, cuando se empieza a desguazar el Estado, le tocó el turno a YPF. ¿Quién fue el gran lobista de la YPF Repsol? El que vemos en la foto es el senador, en esa época, el gobernador Kirchner. Él fue el que trajo el proyecto de privatización y desguace y entrega de YPF. Es más, el día de la elección en el Senado, cuando pasa, le faltaba un voto. El que pone el avión de la gobernación de la provincia de Santa Cruz para ir a Corrientes a buscar un senador que no quería votar es él. Él es parte de la entrega y la destrucción del desguace. Él no decía que el mejor presidente de la democracia había sido Menem. Digo, acá la Unión Democrática, que se forma hace más de 60, 70 años, sigue gobernando con dos alas. Digo, eso es lo que debemos entender. El Frente de Todos y el PRO son lo mismo, son los que marcharon hace 50 años, el 16 de septiembre,
junto adelante con la bandera con el Corpus Christi y al final con la bandera comunista. Digo, está el Partido Radical, la Democracia Cristiana, los partidos conservadores, liberales, digo, siguen gobernando. Y a partir del 83 se han quedado con el radicalismo y con el peronismo. Hoy el peronismo es un gerente de las multinacionales. Hoy el presidente del PJ es el representante de la Barringol, una empresa británica con asiento en Canadá. Digo, el presidente de la nación, Menem, lo puso como secretario de la Superintendencia de Seguro y desguazó la caja de ahorro, todo el sistema económico social de ahorro en la época de Menem. Digo, estos tipos vienen destruyendo toda capacidad, no nos quieren que nos levantemos de pie. La Argentina es tan rica que hace más de 50 años que la vienen destruyendo. Después YPF, supuestamente la reestatizan, que en realidad sigue siendo una sociedad anónima, y le tuvimos que pagar 2 veces lo que ellos pusieron. Digo, a una empresa que hoy no existe más que Repsol, que no tenía ni barriles propios. Bueno, este es que Néstor Kirchner, ¿viste? El que decía, bueno, esto es el Pacto de Olivos. Bueno, el Pacto de Explícanos qué fue el Olivos, Pacto de Olivos. Olivos, perdón, Olivos es la residencia donde vive el presidente de la Nación Argentina. Contanos qué bueno, fue el Pacto de Olivos. Bueno, y el Pacto de Olivos se empieza otra fecha emblemática, el 17 de noviembre de 1993. En la Argentina, Menem, ante el periodo presidencial era de 6 años. Y Menem busca la reelección y empieza a trabajar fuertemente en muchos sectores para ganar eso. Y como él tuvo una primavera muy fuerte porque a través de la ley de convertibilidad hace que el peso argentino valga igual que $1 y se lleva puesta la economía a través del desguace del Estado, vendiendo todas las empresas al 10% de su valor. Entonces hay un veranito en Argentina. Alfonsín ve que va grande, que era real, que se iba a hacer esto, entonces se sienta con Menem y arreglan la nueva constitución que se hace en 1994, y la constitución de 1994 con un cote netamente liberal. ¿Qué hace? La primera muestra, cuando se junta el gobierno, ¿qué hace? Es reconocer la constitución de 1957 que había hecho la revolución fusiladora. La revolución fusiladora lo que hace un gobierno ilegal, ¿no? Que entró a sangre y fuego bombardeando Plaza de Mayo, bombardeando la destilería de Mar de Plata, una ciudad abierta como Mar de Plata, y después amenazó con Ensenada. ¿Qué hacen ellos? Dan de baja la Constitución del 49, donde uno de sus artículos, muy interesante, es que no nos deja que toda la riqueza del suelo argentino tiene que estar en manos del Estado Nacional. ¿Qué hace la Constitución nueva esta que del Pacto de Olivos? Las riquezas pasan a ser manos provinciales. Y hoy cada provincia negocia por sí misma la entrega del patrimonio de su suelo. Por eso la Barringol está destruyendo toda la cordillera argentina. Y un montón de otras empresas más chiquititas, siempre toda de origen británica, porque acá no hay ninguna empresa de origen hindú, son todas de origen británica. Todo viene por acá, por este matrimonio tan peculiar. Escúchame, explícanos sobre todo al público español que te están escuchando de muchísimos lugares, dicen en España lo mismo. El mismo proyecto de destrucción es en España y en Argentina. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje lamentablemente, Isaac Roja, es una persona que le ha hecho mucho daño al pueblo argentino. Hace poco estaba leyendo que él fue uno de los que firmó la orden de fusilamiento de León Suárez, cuando un grupo de argentinos se levantó para volver, cuando lo voltean a Perón en el 55, ellos se levantaron al año más o menos para pedir la vuelta del general Perón, y bueno, fueron todos acribillados, toda gente civil, también había militares. Bueno, Isaac Rojas es un tipo detestable. Es una persona que el general Perón tuvo 3 intentos de derrocamiento, y en el segundo lo que hace el general Perón es sacar todas las espoletas de las bombas de los barcos, porque la Marina era una de las que más agitaba en contra del gobierno del general Perón, y este hombre se reabastece con sus barcos en alta mar con la Marina Británica, y viene hacia Buenos Aires y bombardea
bombardea una ciudad como Mar del Plata y después amenaza con destruir todas las destilerías de YPF en Ensenada. Y después este tipo era un asesino, lamentablemente. Y acá vemos como un tipo que asesinó a un montón de compañeros y de argentinos, se abraza con este personaje detestable también que nos entregó en la sumisión como Menem. Digo, son la misma, pertenecen a la misma lógica de la sinárquica, pero él nos enseñó que estos muchachos son la sinarquía. Y la sinarquía tiene un partido que se llama la Unión Democrática. Y la Unión Democrática hoy tiene dos alas. Una es el PRO y el otro el Frente de Todos. Son lo mismo. Recién vos decías en España. Lo que pasa en España con el Vox, con el partido de Podemos, digo, el sistema, a España nunca le van a perdonar que haya traído la fe y a todo el mundo, que haya evangelizado. Ese es el pecado grande de España. No se lo van a Sí, perdonar digamos nunca. que los enemigos de España, ¿no es cierto? Los enemigos de España jamás le van a perdonar el que haya traído el Evangelio. Hay una sospecha de que tanto Raúl Alfonsín como Carlos Saúl Menem, durante la guerra de Malvinas de 1982, visitaban la Embajada de Estados Unidos presionando para que los norteamericanos ayudasen a los ingleses a derrotar a nuestra Fuerza Armada. Nunca se pudo comprobar, pero hubo gente que participó en aquellos años y siempre se dijo que los servicios de inteligencia los tenían ubicados ellos dos visitando la embajada. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo, Miguel, porque has hecho una síntesis de lo que la fatuidad de la política en la Argentina. Esto es así, no tenemos proyectos nacionales. Lo que se hace en la Argentina es lo mismo que ocurre en España. El mismo ataque que sufre Argentina es el mismo ataque que sufre España y de alguna manera toda Hispanoamérica con gobiernos títeres que nos vienen llevando todos de la manito para no tener futuro como país, ¿no es cierto? Entonces, esto sí es una realidad de la cual es muy difícil escapar hasta que venga un criollo a mandar en estas tierras, ¿no es cierto? Como decía Raúl Escalabrino Ortiz. Pero no puede ser que una nación como la nuestra, ¿no es cierto?, que fue continental, que tuvo la moneda más poderosa del mundo, que incluso por eso Juan Domingo Perón intenta una alianza con los pueblos de Hispanoamérica. ¿Te acordás cuando hace la carrera Buenos Aires-Caracas, cuando le devuelve al Paraguay los trofeos de guerra capturados en la guerra de la Triple Infamia allá en el siglo XIX, que fue una vergüenza para la Argentina, para Y Uruguay, la, para Brasil, haber y la, atacado a nuestros hermanos del Paraguay? Hermanos que nos perdonaron porque la guerra de Malvinas estuvieron con nosotros, ¿eh? Así que me saco el sombrero ante los hermanos del Paraguay, que además se ofrecieron de voluntarios, no quisieron colaborar con traductores del guaraní a las fuerzas inglesas que pidieron, porque acá había soldados en los equipos de radio que transmitían durante la guerra en guaraní, justamente para engañar a los ingleses, y Paraguay no los quiso ayudar, y además había voluntarios paraguayos que querían venir a pelear con nosotros, y hubo hijos de paraguayos que combatieron. Así mira, que yo me voy con dos cosas, Miguel. Uno, con la imagen de María Estela Martínez de Perón y el emblema de ustedes. Y te pregunto, aquellos que quieran conocer, ustedes son como una interna dentro del partido peronista, ¿no es cierto? Son una rama peronista, podemos decir así. mira, nosotros no estamos trabajando dentro del Partido Justicialista porque el Partido Justicialista hoy es una herramienta del extranjero, de dominación. Cuando el presidente de ese partido es Gioia, que es el representante de la Barringol, es muy difícil que represente a los intereses de la doctrina peronista. Nosotros estamos afuera y somos un movimiento donde hicimos una síntesis en tres grandes rasgos de la Argentina, en tres grados de la argentinidad. Lo que fue el proceso de Rosa, a través de la Estrella Federal, que le dio una identidad, después un segundo proceso histórico que es el peronismo, y el tercer proceso histórico que cruza transversalmente toda la sociedad argentina, que es la malvinización. Nosotros nos basamos en eso. Y creemos que lamentablemente que hoy la salida que nos proponen de Coca-Cola y Pepsi sigue siendo parte de la Unión Democrática, que ningún partido refleja realmente la Argentina de todos, sino la Argentina de unos pocos. Y hoy la Argentina tiene dos referentes políticos, los que viven arrastrados y los que viven de rodillas. Ninguno de esos dos referentes políticos nos dicen vivir de pie. Entonces por eso nosotros invitamos a nuestro espacio a hacer como Forja,
a organizarnos y a esperar al hombre que va a venir. En algún momento algo va a pasar y nosotros nos tenemos que preparar para ese momento. Y Sí, no puede lamentablemente... ser que la Argentina, que el referente del peronismo y el gobernante sea un hombre, sea un infanticida, que porque Soros lo llama y le dice te voy a mandar dinero, decida la muerte de niños argentinos, ¿no? Ya en su momento, María Estela Martínez Perón se opuso a todo tipo de ley en contra de la familia, ¿no? Por eso fue criticada, denostada, perseguida, se burlaban de ella, pero creo que fue la primera mujer presidente en Argentina y la última presidente patriota que tuvimos. Después ya no hubo Sí, más. sí, sí, sí. Habría que estudiar un día muy bien Isabel todo lo que hizo durante su año y pico de mandato. Ella movilizó en tropa para defender la soberanía nuestra, tanto de Malvinas y contra la misión de un barco que estaba explorando nuestra... Es una mujer que ha sido muy poco estudiada y lo poco que se sabe es mentira y vilipendiada por todo, tanto por la derecha y por la izquierda. Pero cuando te ataca la derecha y la izquierda, es algo que está haciendo algo bien. Bueno, tiene 90 Algo años, bueno estás haciendo. algo bueno está Algo bueno. haciendo. Escúchame, si alguien que te ve quiere tomar contacto con ustedes, ¿cómo puedo hacer? Tenemos ahí en el Facebook, en el Twitter, Movimiento Revolucionario Tercera Posición, nos buscan, los compañeros se van a llegar, o si no, por mi Facebook, Miguel Márquez, no hay ningún problema, y hablamos. Y tratamos Movimiento de... Revolucionario de Tercera Posición. Miguel, te agradezco muchísimo. Has hecho todo un trabajo de aclaración. Este hombre murió, Carlos Saúl Menem. Eso no lo convierte en un santo ni en un prócer, sino que realmente fue un verdadero criminal, traidor a la patria, como vimos, la ciudad de Río Tercero en la provincia de Córdoba voló por los aires porque había que borrar las huellas del contrabando de armas que se hizo a Croacia y también a Ecuador. Traicionamos a Perú, pero también traicionamos a Ecuador. Porque nosotros somos garantes, Argentina con Bolivia, con todos los países de hispanoamericanos, teníamos que haber puesto en el medio y decir, si ustedes no pueden entrar en guerra. ¿Cuál es el conflicto? Esta tierra, hagamos un proyecto común. Y en cada conflicto con Chile hagamos un proyecto común donde haya discusión, hagámoslo con Uruguay, que Paraguay y Bolivia también busquen dónde hay y también lo hagan. Y así, toda Hispanoamérica dar otra señal. Somos hijos de Isabel la Católica, no podemos estar a los tiros entre nosotros. El enemigo está allá, cruzando el Canal de la Mancha, allá por Londres. Ojalá un día los españoles lo entiendan, que tienen la costumbre de pelearse entre ellos. El día que entiendan que su enemigo está cruzando el Canal de la Mancha y que no está entre ellos, que el hombre que sí es de izquierda, que sí es de derecha, que sí es facha, que sí es rojo, basta, muchachos. Tiene un problema común. Les han destruido, igual que la Argentina, la natalidad de las familias argentinas viene disminuyendo. Los jóvenes argentinos ya cada vez se casan menos porque dicen que me voy a casar, que voy un hijo en la Argentina. En España lo mismo, Bueno, el 80-85% de los jóvenes creen que no van a poder tener hijos. ¿Vos te cuenta? El el, pro- 85% dice, no vamos a poder tener hijos. Se te muere el país. O sea, acá estamos en manos mundiales, en manos de asesinos. El último, por eso el coronel Senen dijo, vamos a entrar de rodillas, y estamos entrando de rodillas. Miguel, si querés cerrar con algo más. No, no, porque ya sería entrar en otro tema, el tema de la natalidad y todo eso, que sería para otra Lo charla, vamos sino... a tratar en otro problema. Pero Miguel Márquez, Movimiento Revolucionario de Tercera Posición, están en Facebook, están en Twitter, los invito a todos que los conozcan, Instagram. y Dios quiera que venga un criollo a mandar en estas tierras, que se subleve el subsuelo de la patria, tenga el En gaucho eso que estamos. aguantar de Martín Fierro hasta que venga un criollo a mandar en estas tierras. Dios bendiga nuestra tierra, que el legado de Isabel la Católica, que quería crear una tierra de libertad, algún día se cumpla. Y si ha llegado el momento del juicio de las naciones, esperemos que de estas tierras salgan los reconstructores, después que en el fondo de la civilización vemos que hubo un colapso. Pues si colapsa, que haya una restauración, sabemos que eso está en manos de Dios, pero creemos que la hispanidad va a cumplir un papel fundamental en esa restauración. Miguel Márquez, te mando un muy fuerte abrazo. Hasta pronto. Muy buenos días, un fuerte abrazo. Viva la patria. Viva la paz.